El invitado de Drácula, por Bram Stoker. Al iniciar nuestro paseo, el sol brillaba en Múnich y se respiraba en el aire la alegría propia del comienzo del verano. Cuando estábamos a punto de partir, Herr Delbrück, el maître d'hôtel de Quatre Saisons, donde yo me hospedaba, se acercó con la cabeza descubierta al carruaje y después de desearme un paseo agradable, dijo al cochero, sin soltar todavía la manilla de la puerta: «Recuerde estar de regreso antes de medianoche. El cielo parece despejado, pero en el viento del norte hay un frescor que probablemente sea aviso de una tormenta repentina, aunque estoy seguro de que no regresará usted tarde». Dicho esto, sonrió y añadió: «Ya sabe qué noche es hoy». Johann contestó con un enfático «Ja, mein Herr», y tocándose el sombrero se puso en marcha con rapidez. Cuando dejamos atrás la ciudad, le dije, tras hacerle una seña para que se detuviera: «Dígame, Johann, ¿qué noche es hoy?». Se santiguó mientras contestaba brevemente: «Walpurgisnacht». Seguidamente sacó su reloj, un viejo artefacto alemán grande como un nabo, y lo miró juntando las cejas y con un corto y nervioso encogimiento de hombros. Me di cuenta de que era su modo de protestar cortésmente por aquel retraso innecesario, así que volví a meterme en el carruaje haciéndole una señal para que continuara. Se puso en marcha con presteza, como si quisiera recuperar el tiempo perdido. De trecho en trecho los caballos estiraban el cuello y olfateaban con sospecha el aire. En tales momentos yo miraba inquieto a mi alrededor. La carretera estaba desierta, pues atravesábamos un tipo de meseta alta y fustigada por el viento. Mientras avanzábamos descubrí un camino con aspecto de estar poco transitado y que se adentraba en un valle pequeño y ventoso. Resultaba tan tentador que, aun con el peligro de molestarlo, pedí a Johann que se detuviera, y cuando hubo tirado de las riendas le expuse que me gustaría continuar por aquel camino. Presentó toda clase de excusas y se santiguó varias veces mientras hablaba. Esto me azuzó la curiosidad y le hice algunas preguntas. Contestó con excusas, sin dejar de consultar su reloj en forma de protesta. Por último dije: «Johann, quiero entrar por ese camino. No le obligaré si de verdad no lo desea, pero dígame por qué no le gusta. Es todo lo que le pido». Antes de contestar una palabra, pareció que saltaba del pescante tan deprisa como bajó al suelo. Me tendió las manos como suplicante y me rogó no entrar por allí. Había entre su alemán el inglés preciso intercalado para que yo entendiera el significado de su discurso. Parecía siempre a punto de decirme algo, lo que de veras le atormentaba, pero se frenaba cada vez, limitándose a exclamar mientras se santiguaba: «Walpurgisnacht». Intenté razonar con él, pero era difícil hacerlo con un hombre cuyo idioma yo hablaba. Él jugaba con ventaja porque, aunque arrancaba hablando en inglés, un inglés muy primitivo y entrecortado, siempre terminaba agitándose y volviendo a su idioma, y cada vez que lo hacía consultaba el reloj. Los caballos se pusieron nerviosos y olfatearon el aire. Cuando esto ocurrió, el cochero se puso lívido y, mirando asustado a su entorno, corrió a cogerlos por las bridas y los hizo avanzar unos 20 pies. Lo seguí y le pregunté por qué había hecho tal cosa. A modo de contestación se santiguó, indicó el lugar del que acabábamos de apartarnos y acercó el carruaje al otro camino. Señalándome una cruz, manifestó, primero en alemán y después en inglés: «Enterrado. Uno que se suicidó». Recordé la vieja costumbre de enterrar a los suicidas en los cruces de caminos. «Entiendo. Un suicida. Qué interesante». Pero aunque me fuera la vida en ello, no podría decir qué era lo que asustaba a los caballos. Mientras charlábamos, escuchamos un sonido a medio camino entre un gañido y un ladrido. Sonó muy lejos, pero los caballos se asustaron mucho y a Johann le llevó un buen rato calmarlos. El cochero estaba muy lívido. «Parece un lobo. Pero aquí ya no hay lobos». «¿De veras?», pregunté. «¿No es verdad que hace mucho que no se ven tan próximos a la ciudad?». «Hace mucho, mucho tiempo», contestó, «sobre todo en primavera y verano. Pero con nieve se han visto lobos hace poco». Mientras el cochero acariciaba a los caballos intentando sosegarlos, unas nubes oscuras aparecían por el cielo. Se ocultó el sol y llegó un soplo frío. Sin embargo, no fue más que una ráfaga de aire,
y más parecido a una advertencia que a un hecho consumado, ya que enseguida el sol volvió a brillar con toda su fuerza. Johann observó el horizonte colocando la mano a modo de visera y dijo: «Tormenta de nieve llega rápido». Volvió a consultar el reloj y, de la misma, aferrando las riendas, pues los caballos seguían pateando incansables el suelo y agitando la cabeza, trepó al pescante como si fuera hora de reanudar la marcha. Fui un poco empecinado y no entré en el carruaje. «Explícame a dónde lleva ese camino», dije indicándole en aquella dirección. Una vez más se santiguó y musitó una oración antes de contestar. «¡Está maldito!». «¿Qué está maldito?». «El pueblo». «Entonces existe un pueblo». «No, no. Desde cientos de años está vacío». Me excitó la curiosidad. «Pero dice que hay un pueblo». «Lo había». «¿Ya no?». Se enfangó en una larguísima historia, saltando con tanta frecuencia del alemán al inglés y viceversa, que yo entendía muy poco, y a duras penas capté que hacía mucho tiempo, cientos de años, allí habían muerto muchas personas, a las que habían enterrado en el lugar, y después se escuchaban ruidos bajo la arcilla, y cuando abrieron las tumbas se encontraron con hombres y mujeres todavía con la piel rosácea de los vivos y la boca sanguinolenta. Y después, desesperados por salvar la vida y el alma, y, al decir esto, se santiguó, los que quedaban emigraron a otros parajes donde los vivos vivían y los muertos estaban muertos, y no otra cosa. Quedó bien patente su miedo a pronunciar estas últimas palabras. Cuando retomó su relato se excitó más y más. Parecía como si su imaginación hubiera hecho presa en él, llevándolo a una excitación. Su miedo. Piel blanca, sudores, temblores y miradas fugaces en torno, como si tuviera miedo de que alguna presencia espantosa pudiera manifestarse a plena luz del sol, y sus obstáculos. Por último, llevado por una desesperación agónica, exclamó: «Walpurgisnacht», y señaló el carruaje para rogarme que subiera. La totalidad de mi sangre inglesa se rebeló ante eso, y, plantándome con firmeza, dije: «Tiene miedo, Johann, tiene miedo. Regresa a casa. Yo lo haré por mi cuenta. El paseo me vendrá bien». Cogí del asiento del carruaje mi bastón, el bastón de marcha de madera de roble, que siempre llevo en las excursiones, y cerré la puerta. Señalé en la dirección de Múnich y dije: «Regrese a casa, Johann. La Walpurgisnacht no afecta a los ingleses». Los caballos estaban más nerviosos que nunca, y Johann trataba de sosegarlos mientras no cesaba de suplicarme tembloroso que no hiciera semejante tontería. Me compadecí del pobre hombre, que me hablaba muy en serio, pero incluso así yo no podía frenar el reírme. Su inglés se había esfumado. Calenturiento, se había olvidado de que la única forma de darme a entender lo que sucedía era hablar en mi idioma, y murmuraba en alemán. Aquello empezaba a resultar tedioso. Tras volver a señalarle la dirección, a casa, decidí a dejar atrás el cruce de caminos y adentrarme en el valle. Con expresión desencajada, Johann hizo dar media vuelta a los caballos en dirección a Múnich. Me apoyé en el bastón y observé cómo se alejaba. Al comienzo fue despacio. Después hizo aparición sobre la cresta de la colina un hombre alto y delgado. No distinguí más, estando tan lejos. Cuando se acercó a los caballos, estos empezaron a corcovear y cocear y relincharon de terror. Johann no pudo dominarlos. Se lanzaron al galope por la carretera espantados. Los miré hasta que desaparecieron. Busqué seguidamente al desconocido, pero me encontré con que también él se había volatilizado. Con ánimo sereno, di media vuelta y eché a caminar por el camino que penetraba en el valle por el que Johann se había negado a llevarme. No encontraba ni la menor razón que yo alcanzara a comprender para su negativa. Y no tengo reparos en decir que caminé durante las 2 horas siguientes sin ningún interés por la hora ni a la distancia recorrida, y sin ver ni prueba de personas o de viviendas. Por lo que atañe al lugar era pura desolación. Pero eso no llamó mi atención, en principio, hasta que, al doblar una curva del camino, llegué a un sotillo. Me di cuenta entonces que, de forma inconsciente, me venía sintiendo impresionado por la desolación del lugar. Me senté para recuperar fuerzas y miré a mi alrededor. Me percaté que hacía mucho más frío que cuando inicié el paseo.
Se escuchaba una especie de lamento en el que se intercalaba intermitentemente un bramido sordo. Miré hacia el firmamento y me percaté de que gruesos nubarrones corrían por el cielo desde el norte y hacia el sur a gran altura. Había indicios de que preparaba una tormenta incipiente en una zona elevada de la atmósfera. Estaba un poco destemplado, así que, pensando que me estaba enfriando por detenerme tras el ejercicio, reanudé la marcha. El terreno por el que ahora pasaba era mucho más atractivo. No había elementos llamativos que atrajeran la mirada, pero en todo imperaba un ambiente mágico. No presté atención a la hora, y únicamente cuando el crepúsculo se presentó, empecé a pensar en cómo dar con el camino de regreso a casa. La luminosidad previa había desaparecido. El aire era frío, y cada vez más nubes aparecían por el cielo. Las acompañaba un soplido lejano, entre el que se abría paso intermitentemente aquel misterioso aullido que el cochero había atribuido a un lobo. Por un momento vacilé, pero había dicho que vería el pueblo desierto, así que continué avanzando, y poco después llegué a un extenso escenario de campo abierto con colinas a su alrededor. Las laderas de éstas se hallaban repletas de árboles que bajaban hasta la llanura, donde constituían pequeños sotos en las pendientes y declives. Observé con la vista el camino y percibí que trazaba una curva cerca de uno de los sotos más boscosos y desaparecía tras él. El aire se volvió más frío y comenzó a nevar. Pensé en las millas y millas de paraje desértico que había recorrido y corrí para buscar refugio en el sotillo que tenía delante. El cielo seguía oscureciéndose, y la nieve caía con más fuerza y más densa, hasta que el suelo se convirtió en un brillante manto blanco cuyos límites se esfumaban en una indefinición brumosa. El camino en aquel punto era muy primitivo, y en terreno llano sus límites no estaban tan claros como cuando marchaba por las laderas, y no tardé en percatarme de que en algún instante me había apartado de él, pues bajo mis suelas ya no notaba una superficie dura, sino que los pies se me enterraban en la hierba y el musgo. El viento aumentó y su fuerza no cesó de crecer, hasta tener todavía que apresurar más la marcha para guarecerme. La temperatura se tornó gélida y a pesar del ejercicio comencé a padecer el frío. La nieve caía ahora muy densa y giraba a mi alrededor constituyendo vertiginosos remolinos, de forma que yo casi no podía mantener los ojos abiertos. De vez en cuando un limpio rayo rasgaba los cielos, y los relámpagos me permitieron ver, frente a mí, una gran masa de árboles tejos y, en especial, cipreses, cubiertos por una gruesa capa de nieve. Estuve pronto al resguardo de los árboles, y allí dentro, en el silencio que reinaba en comparación, escuché el soplo del viento en las alturas. Poco más tarde, la negrura de la tormenta se confundió con la de la noche, y lentamente la tormenta fue disolviéndose hasta que ya solo quedaban de ella unas ráfagas de viento, violentas pero intermitentes. En tales instantes el singular sonido del lobo parecía multiplicarse en forma de ecos a mi entorno. De cuando en cuando, entre la negra masa de nubes en movimiento, aparecía un débil rayo de luz lunar que iluminaba el lugar, y me delataba de que me encontraba al borde de una densa masa de cipreses y tejos. Como había dejado de nevar, salí del refugio e investigué un poco. Se me ocurrió que entre todos los antiguos cimientos por los que había pasado, quizás quedaba alguna casa que, si bien en ruinas, pudiera proporcionarme un buen amparo para pasar unas horas. Al rodear el sotillo descubrí un muro bajo que lo circundaba, y siguiéndolo alcancé una abertura. Los cipreses constituían allí un sendero que conducía a la cuadrada silueta de una especie de construcción. Pero en el preciso instante en que alcancé a descubrir esto, las nubes ocultaron la luna y hube de reseguir el sendero entre la oscuridad. El viento debía de ser más frío ahora, pues me puse a tiritar, pero al menos contaba con la perspectiva de un refugio, así que continué adelante a ciegas. Me detuve en respuesta a una quietud repentina. La tormenta había marchado, y simpatizando quizás con el silencio de la naturaleza, mi corazón parecía haber disminuido sus latidos. Pero fue solo algo pasajero, pues de repente la luz de la luna se abrió paso entre las nubes, descubriéndome que me encontraba en un cementerio, y que la silueta cuadrada ante mí era una grandiosa y maciza tumba de mármol, tan blanca como la nieve que se amontonaba sobre ella y en su entorno. Junto con la luz de la luna, llegó el fiero quejido de la tormenta, que parecía haber vuelto su curso con un aullido sordo y largo, como el de numerosos perros o lobos. Yo estaba impresionado y lleno de miedo,
y sentí como el frío penetraba en mí hasta atenazarme el corazón. Mientras el manto de luz lunar seguía tendido sobre la tumba de mármol, la tormenta dio muestras adicionales de recobrar fuerzas, como si regresara sobre sus pasos. Impulsado por alguna clase de embeleso, me aproximé al sepulcro para verlo mejor y averiguar por qué ocupaba un lugar aislado y preferente. Caminé a su alrededor y sobre la puerta dórica leí escrito en alemán: Condesa Dollingen de Graz, en Styria, buscó y halló la muerte. 1801. En lo alto de la tumba, en apariencia clavada en el sólido mármol, pues la estructura la constituían unos pocos inmensos bloques de piedra, se encontraba una gran barra de hierro, o quizás un gran pincho. En la parte trasera de la tumba aparecía grabado en grandes caracteres rusos: Los muertos viajan deprisa. Había algo tan raro y misterioso en todo aquello que sufrí un desmayo y sentí que me faltaban las fuerzas. Deseé por primera vez haber seguido el consejo de Johann. Me asaltó un pensamiento, inspirado por las extraordinarias circunstancias en que me encontraba, y que me produjo una tremenda impresión. Era la noche de Walpurgis. La noche de Walpurgis, cuando, de acuerdo a la creencia de millones de personas, el diablo anda suelto, cuando las tumbas se abren y los muertos aparecen y caminan sobre la tierra, cuando todo lo maligno originado de la tierra, el aire y el agua, campa a sus anchas. El cochero había querido evitar aquel sitio en especial, aquel pueblo dejado de la mano de Dios hacía siglos. Allí era donde yacían los suicidas, y allí era donde me encontraba yo, solo, indefenso, tiritando de frío, rodeado de nieve y con una fuerte tormenta asediándome. Hube de recurrir a toda la filosofía y a toda la religión que me habían enseñado, a todo mi valor, para no ser vencido por el miedo. Y acto seguido, un verdadero tornado se precipitó sobre mí. El suelo tembló, como si miles de caballos lo surcaran al galope, y esta vez la tormenta desplegó sus heladas alas, no en forma de nieve, sino de enormes piedras de granizo que caían con tanta violencia, como si fueran lanzadas por honderos baleares. Granizo que rompía hojas y ramas, de manera que los cipreses no prestaban más refugio del que lo harían los tallos de un maizal. Mi primera reacción fue correr hacia el árbol más próximo, pero pronto tuve que abandonarlo y buscar cobijo en el único sitio que podría tenerlo: el profundo umbral dórico de la tumba de mármol. Allí, agazapado contra la puerta de bronce, me vi relativamente a salvo del castigo del granizo, ya que ahora solo llegaban hasta mí las piedras que salían rebotadas tras chocar contra el suelo o el mármol. Al apoyarme en la puerta, ésta cedió y se abrió hacia adentro. Hasta el refugio de una tumba resultó bienvenido bajo aquella cruel tempestad, y estaba yo a punto de entrar cuando un rayo de múltiples brazos iluminó toda la extensión del cielo. Juro por mi vida que vi entonces, cuando los ojos se me acostumbraron a la oscuridad de la tumba, a una hermosa mujer, de mejillas rellenas y labios rojos, que parecía dormir tendida sobre unas parihuelas. Cuando el trueno restalló en las alturas, sentí como si la mano de un gigante me apresara y me vi lanzado nuevamente bajo la tormenta. Fue todo tan repentino que, antes de reponerme de la impresión tanto moral como física, me encontré ametrallado por el granizo. Al mismo tiempo experimenté la sensación extraña e imperiosa de no encontrarme solo. Miré hacia la tumba. Cayó justo en aquel instante otro relámpago cegador que golpeó la barra de hierro que coronaba la tumba, y a través de la cual descendió hasta el suelo, sacudiendo y rompiendo el mármol entre una ráfaga de llamaradas. La muerta se alzó por un momento, presa de la agonía, lamida por las llamas, y su amargo lamento de dolor quedó ahogado por el trueno. Lo último que percibí fue esa aterradora combinación de sonidos, pues una vez más me vi atenazado por la misma presa del gigante de antes y alejado a rastras, mientras el granizo me ametrallaba y el aire resonaba con el aullido de los lobos. La última imagen que recuerdo es la de una tenue y blanca masa en movimiento, como si todas las tumbas a mi entorno hubieran expulsado a los fantasmas de sus muertos amortajados, y éstos se abalanzaran sobre mí a través de la blancura grisácea del granizo. Lentamente fui recobrando un débil inicio de conciencia. Seguidamente padecí un terrorífico cansancio.
Por unos instantes no pude recordar nada, pero poco a poco recobré el uso de los sentidos. Un fuerte dolor me atacaba los pies, no podía moverlos, parecían paralizados. Una sensación del gélido frío partía de mi nuca y descendía por la columna vertebral, y mis oídos, al igual que los pies, estaban muertos, pero me hacían padecer. No obstante, sentía en el pecho una calidez que, en comparación, resultaba placentera. Se trataba de una pesadilla física, si es que puede emplearse tal expresión, pues un gran peso sobre mi pecho me dificultaba la respiración. Ese periodo de semiletargo pareció alargarse mucho tiempo, durante el que debí de caer dormido o desmayarme. Experimenté seguidamente náuseas, como un primer asomo de mareo y el deseo irrefrenable de liberarme de algo, no sabía de qué. Me rodeaba una honda paz, como si el conjunto del mundo se hubiera dormido o muerto, rota únicamente por el débil jadeo de algún animal cercano a mí. Algo caliente me rozó la garganta, y con ello llegó el espantoso descubrimiento de lo que estaba ocurriendo, congelándome el corazón y haciendo que la sangre me subiera en oleadas al cerebro. Había un enorme animal tendido sobre mí, lamiéndome el cuello. Evité el movimiento. Una prudencia instintiva me hizo permanecer inmóvil, pero la bestia debió de darse cuenta de que algún cambio había tenido lugar, pues levantó la cabeza. Entre las pestañas vi sobre mí los grandes ojos llameantes de un lobo inmenso. Los dientes, blancos y afilados, brillaban en la boca entreabierta y roja, y percibí su aliento caliente, fuerte y acre en el rostro. Siguió otro pequeño espacio del que no conservo ningún recuerdo. Escuché seguidamente un gruñido sordo, seguido por un aullido que se repitió una y otra vez. Viniendo desde muy lejos percibí: «¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí?», como si muchas voces gritaran a la vez. Con tiento levanté un poco la cabeza y escudriñé en la dirección de la que provenía el sonido, pero el cementerio me impedía la vista. El lobo continuaba aullando de aquella forma singular, y un resplandor rojizo hizo aparición entre los cipreses y se desplazó como si acompañara el sonido. Cuando las voces se aproximaron, el lobo aulló más rápido y más fuerte. Me producía terror hacer cualquier movimiento o ruido. El resplandor rojizo se aproximó más, reflejado en el blanco palio de nieve. Proveniente del otro lado de los árboles apareció una tropa de jinetes al galope llevando antorchas. El lobo se levantó de mi pecho y se alejó hacia el cementerio. Vi a uno de los jinetes, soldados a juzgar por sus uniformes y los amplios capotes militares, alzar su carabina y apuntar. Un compañero le apartó el arma de un sablazo y oí silbar la bala sobre mi cabeza. Me habían confundido con el lobo. Otro soldado avistó al animal mientras éste se escondía, y hubo un segundo disparo. Al galope, la tropa continuó adelante, dividiéndose en dos, unos en mi dirección, otros persiguiendo al lobo, que desapareció entre los cipreses repletos de nieve. Cuando se acercaron traté de moverme, pero estaba yerto, pese a que podía ver y oír cuanto acontecía. 2 o 3 soldados echaron pie a tierra y se arrodillaron junto a mí. Uno me alzó la cabeza y me puso una mano sobre el corazón. «Buenas noticias, camaradas», exclamó. «Su corazón todavía late». Me vertieron un poco de brandy en la boca que me revigorizó, y pude abrir los ojos del todo y mirar alrededor. Luces y sombras se movían entre los árboles y percibí a los soldados llamarse entre ellos. Se agruparon, profiriendo exclamaciones de miedo, y las luces centellearon cuando otro grupo emergió del cementerio en tropel, como endemoniados. Cuando se aproximaron a nosotros, los que estaban conmigo preguntaron ansiosos: «¿Lo habéis encontrado?». La respuesta llegó a trompicones: «No, no. Marchémonos de aquí, deprisa. Este no es sitio para estar, y menos esta noche». «¿Qué era eso?», fue la pregunta que formulaban de un centenar de formas. Las respuestas eran variadas e inconcretas, como si los soldados sintieran el impulso de hablar, e incluso así un miedo compartido les llevara a silenciar lo que pensaban. «Era, era, ya lo creo que sí», tartamudeó uno, al que el juicio parecía haberle abandonado de forma pasajera. «Un lobo, pero en realidad no», dijo otro aterrorizado. «De nada sirve ir tras él si no tenemos una bala previamente bendecida», comentó otro en tono más tranquilo. «Por esta noche ya hemos cumplido. Nos hemos ganado los 1000 marcos», exclamó un cuarto.
Había sangre en los trozos de mármol, manifestó otro tras una pausa. Y eso no fue por el rayo. En cuanto a él, ¿está bien? Fijaos en su garganta. Mirad, camaradas, el lobo está echado sobre él para mantenerlo caliente. El oficial me miró en la garganta y respondió. Se encuentra bien. La piel no está desgarrada. ¿Qué significa esto? Nunca lo habríamos encontrado de no haber sido por los aullidos del lobo. ¿Qué ha sido de esa cosa? Preguntó el que me sostenía la cabeza y que parecía al menos afectado por el terror. Sus manos estaban firmes, sin asomo de temblor. En la manga llevaba un galón de suboficial. Se ha ido a su casa, respondió un hombre de rostro alargado y pálido que temblaba de miedo mientras no dejaba de mirar a su alrededor. Aquí hay tumbas de sobra, donde puede yacer. Vayámonos, camaradas, marchemos rápido. Salgamos de este sitio endemoniado. El suboficial me irguió hasta dejarme sentado y pronunció una orden. Entre varios hombres me subieron a un caballo. El suboficial montó detrás de mí, me sujetó entre sus brazos y dio orden de ponerse en marcha. Dando la espalda a los cipreses, nos alejamos rápido y en formación. Mi lengua continuaba rehusando funcionar, así que yo permanecía a la fuerza en silencio. Debí de dormirme, porque lo siguiente que recuerdo mantenerme en pie fue sujetado por un soldado a cada lado. Era casi pleno día, y al norte el sol proyectaba una lista roja sobre la capa de nieve. El suboficial decía a los hombres que no contaran nada de lo que habían visto, salvo que encontraron a un inglés protegido por un perro grande. Un perro. Eso no era un perro, lo interrumpió el soldado que tanto miedo había experimentado. Sé reconocer a un lobo cuando lo veo. El joven suboficial contestó con serenidad. He dicho un perro. Un perro, replicó el otro riéndose. Con la salida del sol estaba recuperando las fuerzas. Señalándome dijo, mire su garganta. ¿Es eso obra de un perro, señor? Instintivamente me llevé la mano al cuello, y al tocarlo me revolví de dolor. Los hombres se remolinaron a mi alrededor para mirar, algunos tras saltar de sus sillas de montar, y una vez más escuchó la sosegada voz del suboficial. Un perro, como he dicho. Si dijéramos cualquier otra cosa, solo conseguiríamos que se mofaran de nosotros. Me hicieron montar a la espalda de uno de los jinetes y entramos en los suburbios de Múnich. Allí encontramos un carruaje libre, al que monté y que me llevó al Quatre Saisons. El joven suboficial me acompañó, mientras que un jinete nos seguía llevando el caballo de aquel, y los demás se retiraban a sus barracones. Cuando llegamos, Herr Delbrück bajó tan rápidamente a recibirme que estaba claro que me había estado esperando. Tomándome las manos me condujo con gran mimo al interior. El suboficial me saludó y ya se estaba dando media vuelta para irse cuando le insistí para que me acompañara a mis habitaciones. Con una copa de vino en la mano le di las más expresivas gracias a él y a sus camaradas por salvarme. Respondió que estaba contento de haberlo hecho y que Herr Delbrück se había ocupado desde el primer momento de gratificar a la partida de búsqueda. Ante esas desconcertantes palabras, el maître d'hôtel se limitó a sonreír. Por su parte, el suboficial confesó que el deber lo llamaba y se retiró. Herr Delbrück, pregunté, ¿cómo y por qué razón fueron los soldados en mi búsqueda? Se encogió de hombros como si quisiera restar importancia a lo que había realizado. Tuve la suerte de que mi amigo comandante de regimiento me concediera permiso para solicitar voluntarios. Pero ¿cómo llegó a la conclusión de que me había perdido? El cochero vino a verme con el resto del carruaje que sufrió terribles desperfectos cuando los caballos se desbocaron. ¿Y solo por eso envió usted una partida militar de búsqueda? Claro que no, respondió. Antes incluso de que llegara el cochero, recibí este telegrama del boyardo, que lo ha invitado a usted. Sacó del bolsillo un telegrama que me pasó y en el que leí Bistritza. Cuide usted de mi invitado. Su seguridad es de lo más preciada para mí. Si algo le ocurriera, o en caso de perderse, no repare usted en medios para encontrarlo y garantizar su seguridad. Es inglés, y por lo tanto muy osado. La nieve, los lobos y la noche son fuentes de peligro. No se atrase un instante si sospecha de cualquier perjuicio que le pudiera ocurrir. Compensaré su celo con mi fortuna. Drácula.
Mientras leía el telegrama sentí que la habitación daba vueltas a mi alrededor, y si el atento maître d'hôtel no me hubiera sujetado, me habría desplomado al suelo. Había algo tan extraño en todo aquello, tan inquietante e imposible de concebir, que me sentí como si fuerzas desconocidas me atenazaran, idea que fue suficiente para paralizarme. Me encontraba bajo alguna forma de protección misteriosa. Desde un país lejano había llegado, justo a tiempo, un mensaje que me rescató del peligro de morir congelado y de la boca del lobo.